Esta ley de plazos del aborto, que como ustedes saben, la empujó Zapatero pues cuando empezó su legislatura, su segunda legislatura, diciendo, hay que dar un giro a la izquierda. Así empezó, así yo le escuché, ¿verdad? Y muchos de ustedes habrán escuchado. Es que estas cosas hay que recordarlas en su precisión, como se produjeron. Hay que dar un giro a la izquierda a nuestro partido. Vamos a promocionar la ley del aborto. Primero, yo no entendía que tenía que ver la izquierda con el aborto. Era una cosa ininteligible, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba. Y entonces, pero yo no lo creía, pero lo creyeron muchísima gente, sobre todo las mujeres progresistas, que decimos, esto es el progreso, ¿verdad? El derecho al aborto, porque tenemos derecho al aborto, porque a fin de cuentas el embrión es una especie de verruga que me sale allí, puedo yo eliminarla, porque yo soy dueña de mi cuerpo. Es cosa de decir, ¿eh? Qué filosofía tan barata. Lo curioso es que te dicen, es que usted utiliza mucha filosofía, la filosofía la utiliza usted, lo que pasa es que es filosofía mala e indocta, ¿verdad? Que no sabe ni por dónde le da el aire. Bien. Entonces, esta ley del aborto, se reúne un comité de expertos nombrado ad hoc, hace una ley del aborto, más o menos todos la conocen, y entonces se desatienden otros expertos, el Manifiesto de Madrid, por ejemplo, y entonces esta ley pasa a sus trámites, la aprueba el Senado, luego pasará al Parlamento y la votará el Parlamento, y será una ley democrática. Y entonces esta ley, en lugar de ser la máxima corrupción, a mi juicio, que cabe imaginar, porque establecer en el proceso continuo de la ontogénesis plazos, como si fueran plazos reales, es algo así como tomar los meridianos y paralelos de los geógrafos como divisiones reales del suelo, de la geografía. No hay meridianos. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el ejército, en la milicia, pues la broma que dábamos a los nuevos era vete a pintar el meridiano de tal, ¿verdad? Y la gente iba a pintar el meridiano, cosas de ese tipo. Eran tan imbéciles que iban con un bote de pintura y así como suena, ¿eh? Y todos que ahí están en el ejército, bueno, permito para el pueblo va a ir a ver a a pintar el meridiano. Pues, pero los plazos es lo mismo. Es decir, los plazos es un concepto taxonómico útil para médicos, para biólogos, para hacer comparaciones estadísticas, pero no hay plazos. Y lo más curioso es esto. Atención, que esto es muy curioso, muy interesante. Que la ley de plazos fija en las 14 semanas la línea de frontera en donde ya el aborto no es permitido. ¿Por qué estas 14 semanas? Es decir, ¿qué tienen esas 14 semanas? Lo curioso es que estos individuos llamados científicos, pues no se dan cuenta, por su ignorancia supina, que este es el concepto de Aristóteles y de Santo Tomás en la época premicroscópica. Es decir, cuando el embrión era una especie de gelatina, ¿verdad?, que se disolvía en agua, amorfa, no tenía forma. ¿Por qué no tenía forma? Porque no tenía microscopio para verlo. Pero cuando se descubrió el microscopio, se supo perfectamente que el cigoto, el huevo, tiene una estructura tan compleja como la del adulto, ¿verdad? Y todas las fases son fases continuas. Por tanto, que los plazos, establecerlo a los 14 semanas, por la misma razón la podríamos establecer a las 25 semanas e incluso, como decían algunos aterroristas, a los 7 años, porque hasta los 7 años no tienen uso de razón. Podríamos matar a los niños tranquilamente porque todavía no tienen uso de razón. Entonces son animales, como decía la señora Viviana, eso también todo el mundo lo han oído, ¿verdad? Una frase famosa que en cualquier país yo creo que hubiera determinado su destitución fulminante, vamos, pero completamente fulminante, cuando le preguntaron, también yo tuve la suerte de oírlo directamente, la primera intervención que tuvo, le preguntaron unos periodistas, entonces, el feto, el embrión que la mujer lleva en su vientre, ¿es humano? Y dijo ella, no es viviente, pero no es humano. Entonces, ¿qué era? ¿Que era un ave, un pez? ¿Qué era? Seguramente ella, bueno, ni siquiera esto, habría oído campanas de la ley biogenética de Haeckel, ¿verdad? La ley que dice que el embrión desarrolla en su ontogenia las fases de la ontogenia, entonces pasamos por el estado de pez, de anfibio, de reptil, etcétera. Pero claro, la ley de Haeckel, eso no lo había oído ella, porque le hubiera dicho, eso ni lo sabía, bueno, de Haeckel. Y aunque le hubiera dicho, se hubiera errado, porque esa ley de Haeckel ya no se aplica así. No, ella sencillamente, lo que quería era, sencillamente decir, no es que la ley del aborto no significa un homicidio. Como el homicidio está castigado por la Constitución, si se supone que el feto pues es humano,
el matarlo es un homicidio. Y entonces simplemente para defenderse de esto, y Zapatero dijeron, no, es que no es ser humano. Pero claro, esto es una cosa tan absurda, tan insoportable, ¿verdad?, de aceptar, que escuchando a aquella señora aquello, era una cosa realmente incomprensible cómo aquel individuo estaba y sigue estando allí en el gobierno, ¿verdad? Y además dictaminando estas cosas. Bueno, y ahora con la cosa del clítoris y estas cosas, bueno, me callo ya. Entonces, semejantes aberraciones, realmente, pues en la medida en que son aprobadas por las Cortes son leyes democráticas y ya quedan enteramente ensalzadas a una gran...